Ahora, el primer gol viene porque fue una escapada de Rodri. El brasileño se entró y lo que hizo Mbappé fue mandarlo al fondo, sentenciar el 1-0. ¿Qué calificación le das tú? Bueno, en ese gol sí que creo que están bien todos. Incluso Tchouaméni, que es el que da la existencia a Rodrigo Goes en esa banda derecha, creo que está fantástico y además una muy buena demostración de que el Real Madrid en la segunda parte sí que salió bastante más enchufado que en el resto del inicio de partido, ¿no? Donde en la primera parte era para bajar la persiana hasta el minuto 30-35 que espabilaron, estuvo muy mal el equipo blanco, ¿no? Pero fue un poco un oasis porque luego otra vez retomó el Stuttgart el tono y el trono del partido, pero sí que es cierto que en esa jugada Rodrigo demostró lo que estaban contando ahora mismo Vizca o Fernando Palomo, es decir, que estaba muy bien y para mí ha sido de lo más destacado de arriba y Mbappé tiene que hacer lo que hizo, empujarla, ya está. A mí Mbappé me sigue generando dudas porque creo que no está cómodo, creo que no está certero, creo que tiene muchas veces ese afán de marcar que le supera y hace que tenga ciertos fallos importantes y que seguramente en otro tipo de tesitura o en su anterior etapa pues falla ciertas cosas que antes no fallaba, ¿no? Y me da la sensación de que tanto Vinicius como Mbappé quieren agradarse mutuamente, pero en ese tipo de jugadas creo que Mbappé cuando tiene espacios es otro jugador, cuando está inspirado y no tiene esas defensas férreas que por ejemplo sí que se está encontrando en España y que le están costando muchísimo, creo que es un jugador mucho más liberado y que incluso ahí en esa punta que no es su posición natural puede jugar un poco mejor, ¿no? Y por eso yo creo que en la Champions me da la sensación de que a día de hoy Mbappé va a dar mucho más rendimiento y va a marcar más goles por partido que en competición liguera, donde va a seguir marcando, pero que si sigue con este 4-3-3 de Ancelotti, donde los de arriba no acaban de entenderse, me da la sensación de que va a sufrir más, ¿no? ¿Pero qué número le diste? No, yo le doy un 7, ¿eh? No le Ok. doy mucho más. Creo que ha hecho lo que ha tenido que hacer, marcar el gol, pero yo le pido más a Mbappé. Y me da igual que sea desde la izquierda que desde el centro, pero yo le pido más a Mbappé, como todo el mundo le pide más a Mbappé, y el propio Mbappé se pide más a sí mismo, porque ahora después del partido ha dicho que necesita marcar más goles, que va a marcar más goles y que tiene que jugar mejor, por lo cual no es que lo diga yo, sino que es una opinión muy generalizada por parte de la crítica y de la autocrítica del jugador, que es lo que le hace ser un ganador, ¿no? Fíjense lo que dice Rodrigo después del partido. Es siempre importante ganar con esta camiseta y en Champions todavía más. Ha salido bien. No estábamos haciendo un mal partido en la primera parte, pero la presión no estaba bien encajada. El míster nos orientó bien. Sí, los orientó y además rectificó. Barak, tu calificación para Mbappé. Creo que estoy más con Rodri que con Vizca. A menos que Eduardo sea muy generoso en su tabla para dar el 8. Entiendo que cuando metes gol, que cuando... Corríjanme, pero el disparo al travesaño es de Mbappé también. No. No, fue Vinicius. Fue Vinicius. Bueno, entonces tampoco le suma. Yo quería ayudar ahí para abonarle un poco más de puntos a Mbappé, que trata de empujar el balón en esa jugada. Recordemos lo que venimos analizando, ¿no? Un primer tiempo en donde el Real Madrid es superado, aunque el Stuttgart va un poco de más a menos, como es natural. Físicamente no sostiene, pero empieza el segundo tiempo y hay un golpe tremendo, que es en la primera jugada, que es un pase largo de Tchouaméni. Está dormido Milstadt y contra jugadores como Rodrigo, pues no puedes dormirte, ¿no? Porque Milstadt mide mal el balón, es superado. Rodrigo hace lo que tiene que hacer y Mbappé no hace más que marcarle la línea de pase y empujarla. No me parece a mí que sea una actuación de 8, ¿sí? Le pondría un 7, si lo ponemos en la escala con Rodrigo, sería mucho más generoso con Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que ponerle a Rodrigo del 1 al 10, yo le pondría un 9, a Vinicius un 6 y a Mbappé un 7, 7.5, es decir, no estuvo tan mal como Vinicius, no estuvo tan bien como Rodrigo. Igual, es todo subjetivo, pero ¿cuántas cosas mal hizo Mbappé dentro del partido? ¿Cuántas cosas dejó de hacer Mbappé dentro del partido? Le pidieron que se tirara atrás, que jugara como 9, a veces como falso 9, y él lo hizo. Él colaboró en la presión, no se despistó nunca de las tareas que tenía que hacer, marcó un gol, que lo pudo haber fallado también, obviamente. No es una jugada donde sea todo tan sencillo. Hay que saber acompañar al compañero, venir, no meterse en posición adelantada, no fallar en el remate.
Pero yo creo que Mbappé, dentro de lo que se le pedía, hizo todo lo que se le pedía. Y Vinicius, por ejemplo, Claro. sí, lo mataste con el 6, por ejemplo. Vinicius no terminó muchas jugadas, dejó de hacer muchas cosas. A veces es responsable de que el Madrid le falte un elemento para poder presionar sobre el lado izquierdo de su defensa. Sí, porque además, hoy, claro, si hablamos de errores, y eso también importa, ¿no? No cometer errores, hoy Vinicius regaló muchísimos balones. Habría que ver la estadística, pero mi sensación es que regaló muchos balones. Estuvo más impreciso, no diría que nunca, porque recordemos una versión no tan lejana, muy imprecisa de Vinicius, ¿no? Pero estuvo muy impreciso Vinicius. Y Mbappé, como ya habíamos destacado antes, las veces que pudo caer a la banda sí que fue desequilibrio, sí que hizo lo que de Vinicius se esperaba, pero fue poquito, ¿no? Entonces, si tenemos que hablar de esta delantera y poner a un Rodrigo, que fue el mejor, y a un Mbappé que no estuvo al nivel de Rodrigo, creo que sí, el que realmente quedó, y ya lo analizamos, a deber entre los tres por la imprecisión constante, ¿no? En cada una de sus ejecuciones, fue Vinicius. Claro. Aquí yo creo que el único que merece un 10 de 10 es Thibaut Courtois, especialmente por lo que hizo en los primeros 20 minutos del Man of the partido, match, donde por cierto. cualquiera que apagara la televisión en ese momento hubiese creído golearon al Real Madrid. Fer, me falta tu calificación al francés Kylian Mbappé. Bueno, habrá que plantearnos, si lo vamos a hacer este ejercicio todos los partidos de Champions, mantener también la varilla así como la pusieron. Miren que solo son 10, ya le dieron 8, Vizca le dio 8 a Mbappé, y lo máximo es el 10, nada más, habrá que recordar. 25 minutos de un partido donde ninguno en el Madrid, salvo Courtois, se rescata. A partir de eso y hay una importante reducción de puntos. Creyendo que no hubo futbolista del Madrid por arriba del 7, se lo doy también a Mbappé, porque creo que hizo como apunta Vizca lo que le pidieron en el momento en el que Madrid tomó la pelota, y gracias a él se despierta el Madrid. A él y a Rodrigo le daré un 7. Bueno, jugadores de campo, Courtois para mí tiene un 8 en el partido de hoy. No, porque el 10 después yo creo que tendría que ser un partido como aquel de París en la final de la Champions League para considerarle un 10 a Courtois, que no fue tanto eso, pero sí fue fundamental. La mejor atajada igualmente no habría valido porque era posición adelantada, igual la jugada seguía, ¿no? Si no lo tapaba Courtois no lo convalidaron, no lo convalidaban, pero bueno, a Courtois le dejo un 8, a Rodrigo y Mbappé le pongo 7, a Vinicius 5, y a Valverde creo que 6. Está exigente, está exigente. No, si le puedes Mira, a y el Rodrigo, le árbitro- tienes que poner 3 a Vinicius, ¿no? O sea, si ya partimos de eso, 7 para Rodrigo. Bueno, vos tenés tus calificaciones, yo tengo la mía. Bueno, Claro. mi opinión. Profesor Palomo tiene sus Hay un calificaciones. libreto. Me encantaría estar en la redacción del Equipo, por ejemplo. El Equipo, Bueno. a mí me parece de los medios de comunicación aquel que con mayor regularidad, bueno, no vamos a hablar con mayor Rigurosidad. y con rigurosidad y constancia. Además, Coherencia. son constantemente rigurosos. Disciplinadamente rigurosos, creería yo, y esperaría por la calificación, pero no creo que esté muy lejos de lo que ha calificado de lo que habría calificado el Equipo, creo yo. ¿Y qué calificación le das al árbitro que corrigió ese pisotón a Rudiger? Bueno, al del y VAR le doy revirtió un su 10, sentencia? al árbitro le pongo un 2, porque fue el árbitro que pensó que Rudiger había caído víctima de un escopetazo, y ni siquiera, para mí, Vizca dice que sí, hubo un roce. Yo no veo en la imagen de televisión un contacto en el futbolista, ni un contacto. A ver, pero si fuera eso, lo tiene que amonestar incluso también a Rudiger por una simulación. Bueno, se da muy pocas eso veces pensé. eso de la amonestación por simulación a corregir una acción en el VAR, pero al árbitro le pondría una baja calificación porque eso lo vio ahí nomás y pensó que era penal. Pensó que a Rudiger le habían partido la pata. Sí, muy Ahí exagerado desde Rudiger. dentro, por cierto, en esa acción me confirman desde el Real Madrid que alguien que ha hablado con el árbitro admite que él escuchó cómo rozaba la pierna y él pensaba, o el pie de Rudiger mejor dicho, y él pensaba que había sido mucho más contacto de lo que en realidad fue. Pero contacto sí que hubo, pero no el suficiente. Lo vendió bien Rudiger, lo vendió bien Rodri. Demasiado bien. Y compró el árbitro, Barak. Y compró el árbitro, y yo cuando fue al VAR todavía tenía mis dudas de si el árbitro no iba a mantener su postura de que había un ligero rozón, ¿no? Que es del que habla Vizca, y que creo que sí podría analizarse. Claro que un rozón no genera
la vuelta de 360 grados Ni un rozón provocó tiene que Rudiger. ser penal. Entonces creo que ese fue al final el tema que afortunadamente rectifica el árbitro, ¿no? Porque es un momento de partido, además, en el que el Stuttgart iba arriba, y las sensaciones eran que al Madrid le estaba cayendo ese penal del cielo. Ahora, no nos olvidemos, a menos de que yo haya sido el único que me haya parecido muy obvio, ese empujón de Rudiger en la penúltima jugada antes del 3-1. Me parece clarísimo penal. Sí, ese me pareció también a mí penal. Lo comentábamos con Vizca en el momento, porque tampoco en el vuelo es incapaz un futbolista o un atleta cualquiera en el vuelo modificar su viaje, su trayectoria, como lo hizo Undav, de no haber sido producto de un contacto con un rival. Hay un brazo extendido y hay un empujón de Rudiger. No existió, por ejemplo, empujón sobre Bellingham como lo pedían en la primera parte, donde quedaba prácticamente en sándwich con los dos centrales del Stuttgart. Pero si vamos a hablar de empujón, si me permites agregar, sin ninguna intención de jugar la pelota. La única intención de estropear el remate del rival. No, bueno, pues hay que marcarle más penales a Rudiger. Bueno, pero Rudiger sabe con qué juega, con hasta qué que le piten penal. Y a los árbitros, bueno, sí, pero los árbitros también creo que ven todo eso. ¿Qué estás insinuando, Eduardo? Vos sabés muy bien, Carolina, lo que yo estoy insinuando. Hay equipos a los cuales resulta más difícil que le piten penales en contra. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Yo creo que en general a los grandes, a todos, pero no solo al Real Madrid, que yo no sé si Vizca va por ese lado o por otro. Gracias, Rodrigo.